El camión fantasma, la carretera federal 80 que conecta Guadalajara con León, es una de las rutas más transitadas del Bajío mexicano. Durante el día está llena de vehículos comerciales, autobuses de pasajeros y automóviles familiares. Pero de noche, especialmente después de la medianoche, la carretera adquiere un carácter diferente. Las luces de los postes son escasas y largos tramos permanecen sumidos en la oscuridad, iluminados apenas por la luna y las estrellas. Pedro Ramírez había conducido esta ruta durante 8 años. A sus 35 años, era un veterano de las carreteras mexicanas, habiendo recorrido prácticamente cada kilómetro del país en su tráiler Kenworth rojo. Conocía esta carretera particular como la palma de su mano. Cada curva, cada tope, cada gasolinera y cada restaurante de carretera. Era una noche de marzo cuando todo cambió. Pedro había salido de Guadalajara poco después de las 11 de la noche, transportando una carga de textiles destinada a León. El cronograma era apretado, pero nada que no hubiera manejado cientos de veces antes. El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable, sin lluvia ni neblina. La radio transmitía música de banda y Pedro tarareaba distraídamente mientras conducía. El camino estaba relativamente vacío a esa hora. De vez en cuando, un automóvil lo adelantaba o él pasaba a un vehículo más lento. Era una noche rutinaria, o al menos eso pensaba. Acababa de pasar Lagos de Moreno cuando lo vio por primera vez. A lo lejos, las luces traseras de otro tráiler brillaban en la oscuridad. Pedro frunció el ceño. Algo en ese vehículo le llamó inmediatamente la atención. Incluso desde la distancia, podía ver que era un modelo viejo, probablemente de los años 80. Un Dina de esos que ya casi no se ven en las carreteras modernas. «Qué raro», murmuró Pedro para sí mismo. «No he visto uno de esos en años». A medida que se acercaba, pudo ver más detalles. El tráiler era de un azul descolorido, con manchas de óxido visibles incluso en la escasa luz. Se movía lentamente, demasiado lentamente, para una carretera federal. Pedro miró su velocímetro. Él iba a 90 kilómetros por hora, una velocidad normal, pero estaba alcanzando al otro vehículo rápidamente. Cuando estuvo a unos 100 metros de distancia, Pedro activó su direccional izquierda y comenzó a moverse al carril de adelantamiento. Era un procedimiento rutinario, algo que hacía docenas de veces cada noche. Pero justo cuando comenzó a acelerar para pasar al tráiler viejo, algo extraño sucedió. El Dina aceleró. No fue una aceleración gradual, fue repentina, como si el conductor hubiera pisado el acelerador a fondo. En segundos, el viejo tráiler estaba manteniendo la misma velocidad que Pedro, haciendo imposible adelantarlo. Pedro frunció el ceño. Tal vez el conductor del otro tráiler no se había dado cuenta de que estaba tratando de pasar. Aceleró un poco más, llevando su velocidad a 100 kilómetros por hora. El Dina hizo lo mismo, manteniéndose justo adelante de él. «¿Qué demonios?», murmuró Pedro, comenzando a sentirse irritado. Volvió al carril derecho, decidiendo esperar un momento antes de intentar de nuevo. Tal vez el otro conductor estaba teniendo un mal día, o tal vez simplemente era uno de esos conductores que se molestan cuando alguien intenta adelantarlos. Pedro había encontrado ese tipo de personas antes. Pasaron 5 minutos. El Dina había reducido la velocidad de nuevo, moviéndose a lo que Pedro estimaba eran solo 70 kilómetros por hora. Pedro se acercó nuevamente y volvió a intentar adelantar. Esta vez activó sus luces de señalización y tocó el claxon brevemente, una señal cortés de sus intenciones. La respuesta fue la misma. En el momento en que Pedro comenzó a acelerar, el Dina
hizo lo mismo, manteniéndose justo fuera de alcance. Ahora Pedro estaba más que irritado. Estaba confundido. ¿Qué clase de juego era este? Miró su reloj. Eran las 12:47 de la madrugada. No tenía tiempo para estas tonterías. Tenía que entregar su carga en León antes de las 6 de la mañana. Durante los siguientes 30 minutos, Pedro intentó adelantar al Dina no menos de 7 veces. Cada intento fue idéntico. Tan pronto como se movía al carril izquierdo y comenzaba a acelerar, el viejo tráiler aceleraba también, manteniéndose justo adelante de él. Era como si el conductor estuviera observando sus movimientos, anticipando cada acción, pero eso era imposible. El Dina no tenía espejos retrovisores modernos. Los viejos espejos laterales estaban claramente rotos o faltantes. ¿Cómo podía el conductor saber lo que Pedro estaba haciendo? La frustración de Pedro se estaba convirtiendo en algo más oscuro, algo más cercano al miedo. Había algo profundamente equivocado en toda esta situación. El Dina se movía de manera errática, acelerando y desacelerando sin razón aparente. Y ahora que Pedro prestaba más atención, notó otros detalles perturbadores. El escape del viejo tráiler no emitía humo, ninguno. Incluso los vehículos más nuevos emiten algo de humo, pero del Dina no salía nada. Era como si el motor no estuviera funcionando en absoluto, a pesar de que el vehículo claramente se estaba moviendo. Y había algo más. Las luces traseras del Dina parpadeaban de manera irregular, como si la conexión eléctrica estuviera defectuosa. Pero el patrón de parpadeo era extraño, casi hipnótico. Pedro tuvo que obligarse a apartar la mirada. «Esto es una locura», dijo en voz alta, como si escuchar su propia voz pudiera romper de alguna manera el hechizo de esta situación surrealista. Decidió intentarlo una vez más. Esta vez iba a usar todas sus luces. Activó sus luces altas, las luces de emergencia, y tocó el claxon insistentemente. Si el conductor del Dina no lo veía ahora, entonces estaba ciego o dormido. El resultado fue inmediato y aterrador. Con las luces altas, Pedro pudo ver finalmente el interior de la cabina del Dina. Lo que vio hizo que su sangre se helara y que su pie instintivamente se apartara del acelerador. No había conductor, o más bien, había algo que alguna vez había sido un conductor. Sentado al volante estaba un esqueleto completo, vestido con los jirones de lo que alguna vez había sido ropa de trabajo. Las manos huesudas agarraban el volante, la cabeza giró ligeramente hacia atrás, como si estuviera mirando directamente a Pedro a través de cuencas oculares vacías. «Pedro», gritó. No pudo evitarlo. El sonido salió de su garganta antes de que pudiera procesarlo conscientemente. Pisó el freno instintivamente y su tráiler comenzó a reducir la velocidad con un chirrido de neumáticos. El Dina reaccionó inmediatamente. El viejo tráiler giró bruscamente hacia la derecha, saliendo completamente de la carretera. Pedro observó, paralizado, mientras el vehículo se dirigía directamente hacia el terraplén. Esperaba ver un accidente, ver al tráiler volcarse o estrellarse, pero no sucedió nada de eso. El Dina simplemente desapareció. No se estrelló, no se volcó, no se detuvo. Un momento estaba allí, saliendo de la carretera, y al siguiente había desaparecido por completo, como si se hubiera disuelto en el aire nocturno. Pedro pisó el freno a fondo, deteniéndose completamente en medio de la carretera. Sus manos temblaban incontrolablemente en el volante. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Respiraba en jadeos cortos y rápidos, al borde de un ataque de pánico. «No, no, no», repetía una y otra vez. Eso no fue real, no fue real, pero lo fue. Él lo había visto.
el esqueleto, el tráiler desapareciendo. Todo. No había sido una ilusión o un truco de la luz. Había sido real, imposible, pero real. Pedro se quedó sentado allí durante varios minutos, tratando de controlar su respiración, tratando de hacer que sus manos dejaran de temblar. Finalmente, miró en su espejo retrovisor. La carretera detrás de él estaba vacía. Miró hacia adelante. También vacía. Estaba completamente solo en la oscuridad. Con manos todavía temblorosas, arrancó el motor de nuevo y comenzó a conducir lentamente. Sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, buscando cualquier señal del Dina, pero el viejo tráiler había desaparecido completamente. 20 minutos después, Pedro vio las luces de una gasolinera adelante. Nunca en su vida había estado tan agradecido de ver civilización. Se desvió hacia la estación de servicio y estacionó su tráiler bajo las luces brillantes. Necesitaba estar rodeado de luz, necesitaba ver a otras personas, necesitaba saber que no se estaba volviendo loco. La gasolinera era pequeña, pero estaba limpia y bien iluminada. Había otros 2 vehículos estacionados, un automóvil compacto en una de las bombas y un autobús de pasajeros descansando en el estacionamiento. Pedro se sintió inmediatamente mejor al ver que no estaba solo. Entró en la tienda de conveniencia. Detrás del mostrador había un hombre de mediana edad, delgado y con gafas, leyendo una revista. Levantó la vista cuando Pedro entró. «Buenas noches», dijo el encargado. «¿Necesitas algo?» Pedro se acercó al mostrador. Su primer instinto fue pedir café, algo normal, algo rutinario. Pero las palabras que salieron de su boca fueron diferentes. «Acabo de ver algo en la carretera. Un viejo tráiler Dina azul. Había algo muy mal con él». El encargado dejó su revista lentamente. Su expresión cambió de curiosidad casual a algo más serio, más comprensivo. «¿Dónde lo viste?», preguntó en voz baja. «Como a 20 kilómetros al este de aquí». El tráiler seguía acelerando cada vez que intentaba adelantarlo. Y luego vi al conductor, o lo que quedaba de él. Era un esqueleto. Y el tráiler simplemente desapareció, se salió de la carretera y se desvaneció en el aire. Pedro esperaba que el encargado se riera, o lo mirara como si estuviera loco, o llamara a la policía. Pero el hombre hizo algo completamente diferente. Suspiró profundamente y se quitó las gafas, limpiándolas con el borde de su camisa. «Manuel», dijo simplemente. «¿Qué?», preguntó Pedro, confundido. El encargado se volvió a poner las gafas y miró a Pedro con ojos cansados. «El conductor que viste se llama Manuel, o se llamaba, supongo. Manuel Ávila. Murió hace 30 años en esta misma carretera. Su tráiler se incendió después de una colisión. El fuego fue tan intenso que los bomberos tardaron horas en controlarlo. Para cuando lograron apagarlo, no quedaba mucho. El tráiler era un cascarón carbonizado y Manuel... Bueno, lo que encontraron de Manuel apenas era reconocible. Pedro sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra el mostrador. «¿Estás diciendo que vi un fantasma?». El encargado asintió. «Un fantasma, un espíritu, un alma en pena, llámalo como quieras. Pero sí, eso es lo que viste. Manuel todavía hace su ruta, incluso después de todos estos años. Algunos dicen que no sabe que está muerto. Otros dicen que sabe, pero no puede parar. Estaba transportando una carga importante esa noche, medicina para un hospital en León. Nunca llegó a su destino. Tal vez todavía está tratando de completar ese último viaje». Pedro procesó esta información en silencio. Era demasiado para asimilar. Los fantasmas, los espíritus, esas eran cosas de películas y leyendas, no de la vida real. Pero él
Había visto lo que había visto. ¿Con qué frecuencia aparece?, preguntó finalmente. No hay un patrón claro, respondió el encargado. Puede pasar un mes sin reportes y luego lo verán 3 veces en una semana. Pero siempre es en esta carretera, siempre de noche, y siempre es el mismo vehículo. Un Dina azul de principios de los 80. Algunos conductores logran adelantarlo sin problema. Otros, como tú, tienen una experiencia más directa. ¿Por qué yo?, preguntó Pedro. ¿Por qué apareció frente a mí? El encargado se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Tal vez estabas en el lugar correcto en el momento correcto, o equivocado, dependiendo de cómo lo veas. Tal vez algo en ti resonó con Manuel, tal vez hay una razón, tal vez es solo coincidencia. Lo que sí sé es que no eres el primero en verlo, y no serás el último. Pedro se sirvió una taza de café de la máquina en la esquina, necesitando algo caliente, algo real en sus manos. Sus pensamientos eran un torbellino. Parte de él todavía quería creer que había sido una alucinación, que había estado cansado y su mente le había jugado una mala pasada. Pero sabía la verdad. Había sido demasiado real, demasiado detallado. ¿Alguien ha intentado ayudarlo?, preguntó Pedro. ¿Ayudar a Manuel a seguir adelante, o lo que sea? El encargado asintió. Hace unos 15 años, un sacerdote local escuchó las historias y decidió intentar un exorcismo o una bendición, no estoy seguro de cuál. Fue al lugar donde Manuel murió, cerca del kilómetro 215. Realizó sus rituales, roció agua bendita, rezó. Esa noche, el tráiler fantasma apareció más veces que nunca. 5 conductores diferentes reportaron haberlo visto. Fue como si el ritual lo hubiera agitado, lo hubiera hecho más activo en lugar de calmarlo. ¿Y ahora? Ahora la gente simplemente lo acepta. Es parte de la carretera, como los topes o las señales. Los conductores veteranos lo conocen y simplemente siguen adelante cuando lo ven. Algunos incluso le saludan, como un reconocimiento entre colegas. Manuel era uno de ellos una vez, después de todo, un conductor profesional tratando de hacer su trabajo. Pedro tomó un largo sorbo de su café. Estaba amargo y demasiado caliente, pero le ayudó a centrarse, a sentirse más conectado con la realidad. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó. ¿Algún peligro? El encargado negó con la cabeza. Manuel nunca ha lastimado a nadie. Asusta a la gente, sí, pero no es malévolo. No intenta causar accidentes ni nada parecido. De hecho, algunos conductores juran que los ha ayudado. Hay historias de personas que estaban a punto de quedarse dormidas al volante y de repente el tráiler de Manuel aparece frente a ellos, manteniéndolos alerta y despiertos, como si todavía estuviera cuidando a sus compañeros conductores. Esta idea hizo que Pedro se sintiera un poco mejor. Tal vez Manuel no era una amenaza. Tal vez era solo un alma perdida, atrapada en el último momento de su vida, condenada a repetir su último viaje por toda la eternidad. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Pedro. ¿Manuel? En el cementerio de Lagos de Moreno. Su familia puso una lápida bonita. La he visto. Dice: Manuel Ávila, conductor profesional, en ruta hacia la eternidad. Algunos conductores dejan pequeñas ofrendas allí, modelos de tráileres en miniatura, medallitas de San Cristóbal, ese tipo de cosas. Pedro asintió lentamente. Cuando terminara este viaje, cuando entregara su carga en León, tal vez iría a visitar esa tumba. Parecía lo correcto, un acto de respeto de un conductor a otro. Pasó otra hora en la gasolinera, tomando más café, hablando con el encargado sobre otros aspectos de la vida en la carretera. Eventualmente, se sintió lo suficientemente calmado como para continuar su viaje. El sol saldría en unas pocas horas y necesitaba llegar a León.
Antes de partir, el encargado le entregó una pequeña medalla de San Cristóbal. «Toma esto», dijo. «San Cristóbal es el santo patrón de los viajeros. Manténla en tu tráiler. No sé si realmente ayuda, pero no puede hacer daño». Pedro aceptó la medalla con gratitud y la colgó de su espejo retrovisor. Luego, con una última despedida, regresó a su tráiler y continuó su viaje. El resto del camino a León fue tranquilo. No hubo más apariciones, no más encuentros extraños. Solo la carretera oscura, las estrellas arriba y el ronroneo constante del motor. Pedro llegó a su destino justo cuando el sol comenzaba a salir, bañando el paisaje con luz dorada. Después de descargar su mercancía y completar el papeleo necesario, Pedro cumplió su promesa. Condujo hasta Lagos de Moreno y encontró el cementerio. Le llevó un rato localizar la tumba de Manuel, pero finalmente la encontró en una sección antigua del cementerio. La lápida era exactamente como el encargado la había descrito. Manuel Ávila, conductor profesional, en ruta hacia la eternidad, 1952-1993. Había flores frescas en la base, probablemente dejadas por otros conductores que conocían la historia. Pedro se quedó allí por un momento, mirando la tumba. Entonces habló en voz baja. «Hola, Manuel. Nos conocimos anoche en la carretera. Bueno, en cierto modo. Sé que todavía estás tratando de completar ese último viaje. Sé que hay medicina que necesitas entregar. Pero tu trabajo está hecho, hermano. Ya hiciste tu parte. Es hora de descansar». El viento sopló suavemente a través del cementerio, susurrando entre las tumbas. Pedro dejó una pequeña ofrenda propia, una miniatura de un tráiler Dina que había comprado en una tienda de regalos en el camino. La colocó cuidadosamente junto a las flores. «Gracias por no causarme daño», continuó Pedro. «Y si puedes escucharme, espero que encuentres paz algún día. Hasta entonces nos vemos en la carretera». Mientras caminaba de vuelta a su tráiler, Pedro sintió una extraña sensación de cierre. No sabía si Manuel lo había escuchado o no, pero se sentía bien haber hecho la visita. Los siguientes meses fueron normales para Pedro. Continuó conduciendo sus rutas regulares, incluyendo la carretera entre Guadalajara y León. Y aunque siempre estaba ligeramente nervioso cuando conducía ese tramo particular de noche, nunca volvió a ver el Dina azul de Manuel. Pero sí escuchó más historias. Otros conductores que habían tenido encuentros similares. Algunos veían el tráiler brevemente antes de que desapareciera. Otros, como Pedro, tenían experiencias más prolongadas. Cada historia era ligeramente diferente, pero todas compartían elementos comunes. El viejo Dina azul, el comportamiento errático y la sensación abrumadora de que algo no era del todo normal. Pedro comenzó a llevar una libreta donde anotaba estas historias. Se convirtió en un tipo de cronista no oficial de los encuentros con el camión fantasma de Manuel. Compartía las historias en foros de conductores en línea, en paradas de descanso, donde fuera que los conductores se reunieran. Algunos lo llamaban loco, otros lo agradecían por documentar estas experiencias, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la carretera entre Guadalajara y León tenía algo especial, algo inexplicable. Han pasado 5 años desde el encuentro de Pedro con Manuel. La historia del camión fantasma se ha vuelto más conocida, ha aparecido en programas de radio locales, en blogs de misterio e incluso en un pequeño documental sobre leyendas urbanas de carretera mexicanas. La familia de Manuel fue contactada eventualmente. Su hija, que tenía solo 3 años cuando su padre murió, ahora es una mujer adulta. Dice que le da consuelo saber que su padre todavía está en la carretera de alguna manera.
todavía haciendo el trabajo que amaba. Visita su tumba regularmente y siempre encuentra nuevas ofrendas de conductores que han oído la historia. Pedro todavía conduce la carretera, todavía hace esa ruta varias veces al mes, y cada vez que pasa por el kilómetro 215, donde Manuel murió, hace sonar su claxon 3 veces, un saludo, un reconocimiento, una señal de respeto de un conductor a otro. A veces, en noches muy oscuras, Pedro jura que puede ver un brillo azul tenue a lo lejos. Nunca se acerca lo suficiente para estar seguro, pero le gusta pensar que es Manuel, todavía haciendo su ruta, todavía cumpliendo con su deber. Y tal vez eso no es tan malo. Tal vez hay algo noble en ello, en una dedicación tan fuerte que trasciende incluso la muerte. Manuel era un conductor profesional en vida y en cierto sentido sigue siéndolo ahora. La próxima vez que conduzcas de noche por una carretera solitaria y veas un vehículo viejo y desgastado moviéndose frente a ti, comportándose de manera extraña, recuerda la historia de Manuel. Tal vez es solo un conductor cansado, o tal vez es algo más, alguien que amaba tanto su trabajo que ni siquiera la muerte pudo detenerlo. Y si alguna vez te encuentras en la carretera entre Guadalajara y León después de la medianoche, mantén los ojos abiertos. Podrías ver un destello de pintura azul descolorida, el brillo de luces traseras parpadeantes, y si lo haces, no tengas miedo. Es solo Manuel, todavía en ruta, todavía haciendo lo que mejor sabe hacer. Después de todo, algunos trabajos nunca terminan, algunas rutas nunca se completan, y algunos conductores nunca dejan la carretera, incluso cuando deberían. La mujer de blanco en Sonora, la carretera 15 que atraviesa el desierto de Sonora, es una de las rutas más solitarias del norte de México. Durante el día, el calor es insoportable, el asfalto se ondula bajo el sol implacable y los espejismos bailan en el horizonte. Pero de noche, cuando las temperaturas caen y la oscuridad se apodera del paisaje desértico, la carretera se transforma en algo completamente diferente, algo más siniestro. Juan Morales había conducido esta ruta cientos de veces en los últimos 10 años. Conocía cada kilómetro, cada curva, cada estación de servicio entre Nogales y Hermosillo. Era un conductor experimentado. Nunca había tenido un accidente, nunca había tenido problemas. Hasta aquella noche de octubre. Eran las 11:30 de la noche cuando Juan pasó por Santa Ana, el último pueblo antes de un largo tramo de carretera desierta. Había decidido conducir de noche para evitar el calor brutal del día. Su tráiler llevaba una carga de productos electrónicos que debía entregar en Hermosillo antes del amanecer. El cronograma era ajustado, pero Juan sabía que podía hacerlo. La noche estaba inusualmente clara. La luna llena iluminaba el paisaje desértico con una luz plateada y fantasmal. A ambos lados de la carretera, los cactus saguaro se elevaban como centinelas silenciosos, proyectando sombras alargadas sobre la arena. El cielo estaba salpicado de estrellas, más de las que Juan había visto en mucho tiempo. Tenía la radio encendida, sintonizada en una estación que transmitía música norteña. El volumen estaba bajo, apenas audible sobre el ronroneo constante del motor diésel. Juan tarareaba distraídamente mientras conducía, sus ojos escaneando la carretera adelante. Fue a la altura del kilómetro 142 cuando la vio por primera vez. Al principio pensó que era solo un reflejo extraño, quizás la luz de la luna jugando trucos con sus ojos. Pero no. Allí, al lado de la carretera, había una figura, una mujer. Estaba parada bajo la débil luz de la luna, vestida completamente de blanco,
con el brazo extendido en el gesto universal de quien busca un aventón. Juan frunció el ceño. ¿Qué hacía una mujer sola en medio del desierto a esta hora de la noche? Miró su reloj. Casi medianoche. No había pueblo cerca, no había casas, nada. Solo kilómetros de desierto en todas direcciones. Su primer instinto fue seguir de largo. Había escuchado historias, advertencias sobre recoger extraños en carreteras solitarias, asaltos, robos, cosas peores. Pero esta era una mujer, aparentemente indefensa, sola en medio de la noche en uno de los lugares más desolados de Sonora. Juan suspiró y comenzó a reducir la velocidad. No podía simplemente dejarla allí. ¿Qué clase de persona sería si lo hiciera? Activó las luces de emergencia y detuvo el tráiler a unos metros de donde estaba la mujer. Ahora que estaba más cerca, podía verla mejor. Llevaba un vestido blanco largo que parecía brillar con luz propia bajo la luna. Su cabello era negro y largo, cayendo sobre sus hombros. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, el rostro parcialmente oculto por su cabello. No se movía, simplemente permanecía allí con el brazo extendido. Juan bajó la ventanilla del lado del conductor. «Señorita», llamó. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer no respondió, pero comenzó a caminar lentamente hacia el tráiler. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, como si flotara sobre el asfalto en lugar de caminar. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero lo ignoró. Probablemente estaba cansada, tal vez en shock. «¿A dónde va?», preguntó Juan cuando ella llegó al lado del vehículo. La mujer levantó la cabeza ligeramente, pero su cabello todavía ocultaba la mayor parte de su rostro. Cuando habló, su voz era suave, casi un susurro. «Hermosillo», dijo simplemente. «Por favor, lléveme a Hermosillo». Juan asintió. Iba en esa dirección de todos modos. «Claro, suba, pero tendrá que ir atrás en el dormitorio de la cabina. No hay espacio suficiente adelante con toda mi mercancía». La mujer no respondió, pero caminó hacia la puerta del pasajero. Juan se estiró y abrió el seguro desde adentro. Escuchó la puerta abrirse y cerrarse y sintió el movimiento cuando ella subió al pequeño compartimento de descanso detrás de los asientos. Cuando Juan miró hacia atrás, la vio sentada en el borde de la litera, sus manos cruzadas sobre su regazo, la cabeza todavía inclinada. El vestido blanco brillaba incluso en la penumbra de la cabina. «¿Tiene familia en Hermosillo?», preguntó Juan, tratando de iniciar una conversación mientras ponía el tráiler en marcha nuevamente. Silencio. La mujer no respondió. ¿Le pasó algo? ¿Su coche se descompuso? Todavía nada. Juan miró por el espejo retrovisor, tratando de verla mejor, pero ella mantenía la cabeza agachada, su cabello formando una cortina oscura sobre su rostro. Algo en la situación comenzaba a sentirse mal. El silencio de la mujer era inquietante. No era el silencio de alguien tímido o asustado. Era algo más profundo, más perturbador. Era como si ella no estuviera realmente allí, como si fuera solo una sombra. Juan subió el volumen de la radio, esperando que la música llenara el silencio incómodo. Pero justo en ese momento, la radio comenzó a emitir estática. Giró el dial, buscando otra estación, pero solo encontró más estática. Finalmente, la apagó con frustración. El silencio ahora era absoluto, roto solo por el rugido del motor y el ocasional silbido del viento contra el tráiler. Juan podía sentir la presencia de la mujer detrás de él, podía sentir sus ojos sobre él, aunque no podía verla mirándolo. Pasaron 10 minutos, luego 20. La mujer no se había movido, no había hecho un solo sonido.
Juan comenzaba a preguntarse si tal vez se había quedado dormida, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la veía en la misma posición, sentada perfectamente inmóvil en el borde de la litera. «Mire», dijo Juan finalmente, su voz sonando demasiado fuerte en el silencio. «No sé qué le pasó esta noche, pero está segura aquí. No tiene que tener miedo». Ninguna respuesta. Juan estaba comenzando a molestarse. Estaba tratando de ser amable, de ayudar, y esta mujer ni siquiera tenía la cortesía de responder. Decidió intentar, una vez más. «Al menos, dígame su nombre». «Me llamo Juan». Esta vez hubo una respuesta, pero no fue lo que esperaba. La mujer levantó la cabeza muy lentamente. Juan pudo verla en el espejo retrovisor, y lo que vio hizo que su sangre se helara. Su rostro estaba cubierto de tierra, tierra húmeda y oscura, como si hubiera sido enterrada. Goteaba de su barbilla, manchaba su vestido blanco, pero lo peor eran sus ojos. Estaban completamente vacíos, solo cuencas oscuras que parecían mirar directamente a través de él. Juan gritó y giró bruscamente el volante. El tráiler se tambaleó peligrosamente, los neumáticos chirriando contra el asfalto. Pisó el freno a fondo y el vehículo finalmente se detuvo con una sacudida violenta. Con el corazón martilleando en su pecho, Juan se giró para mirar directamente a la parte trasera de la cabina. Estaba vacía, completamente vacía. La mujer había desaparecido. No había señales de que alguien hubiera estado allí. La litera estaba vacía, las mantas sin tocar. Juan miró a su alrededor frenéticamente, pero ella simplemente no estaba. «No, no, no», murmuró, saliendo rápidamente del tráiler. Corrió alrededor del vehículo buscándola. Miró debajo del tráiler, revisó las puertas del contenedor. Nada. La mujer había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero Juan sabía que había estado allí. La había visto, había escuchado su voz, había sentido el movimiento cuando subió. Estaba a punto de volver a la cabina cuando lo olió. Un aroma extraño llenaba el aire. Era una mezcla de tierra húmeda y flores. Flores blancas, como las que se llevan a los funerales. El olor era tan fuerte que casi podía saborearlo. Juan subió de nuevo al tráiler, sus manos temblando. El olor era aún más fuerte dentro de la cabina. Venía de la parte trasera, de donde la mujer había estado sentada. En la litera, donde ella había estado, había una pequeña mancha de tierra húmeda. «Dios mío», susurró Juan, «¿qué fue eso?». Se quedó sentado allí por varios minutos, tratando de controlar su respiración, tratando de hacer que su corazón dejara de latir tan fuerte. Finalmente, con manos todavía temblorosas, arrancó el motor de nuevo y continuó su viaje, pero mantuvo los ojos pegados al espejo retrovisor durante el resto del camino. Juan llegó a Hermosillo justo antes del amanecer. Descargó su mercancía en el almacén designado, pero apenas podía concentrarse en su trabajo. Su mente seguía regresando a la mujer de blanco, a su rostro cubierto de tierra, a esos ojos vacíos. Después de completar el papeleo, se dirigió a su parada habitual, un pequeño restaurante al lado de la carretera donde muchos camioneros se reunían. Necesitaba café, necesitaba comida, pero más que nada necesitaba hablar con alguien. El restaurante estaba relativamente lleno para ser tan temprano. Juan reconoció a varios colegas, otros conductores que hacían rutas similares. Se sentó en el mostrador y pidió café y chilaquiles. «Te ves terrible, Juan», dijo la mesera, una mujer mayor llamada Rosa, que había trabajado allí durante décadas. «¿Otra noche difícil?». Juan asintió, tomando un largo sorbo de café. «Algo así», murmuró. «¿Viste algo en el camino?», preguntó Rosa, su tono casual, pero sus ojos perspicaces.
Juan la miró bruscamente. ¿Por qué lo dices? Rosa se encogió de hombros mientras limpiaba el mostrador. Muchos conductores llegan aquí con esa misma mirada, especialmente los que conducen de noche por la 15. Esa carretera tiene reputación. Antes de que Juan pudiera responder, otro conductor se sentó junto a él. Era Roberto, un hombre mayor con años de experiencia en las carreteras del norte. «Buenos días, Juan», dijo Roberto. «¿Acabas de llegar de Nogales?» Juan asintió. «Sí, fue un viaje interesante». Roberto lo estudió por un momento. «Déjame adivinar. Viste a una mujer en la carretera, vestida de blanco. Te pidió que la llevaras a Hermosillo». Juan casi dejó caer su taza de café. «¿Cómo? ¿Tú también la has visto?» Roberto asintió lentamente. «Yo no, pero conozco a muchos que sí. Ha estado apareciendo en esa carretera durante más de 20 años. Siempre la misma mujer, siempre el mismo vestido blanco, siempre pidiendo una aventón a Hermosillo». Juan sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. «¿Quién es? ¿Qué es?» Roberto tomó un sorbo de su propio café antes de responder. «Hace 22 años hubo un accidente en esa carretera. Una joven pareja iba de camino a su boda en Hermosillo. La novia se llamaba Elena. Vestía su vestido de novia. Estaban felices, emocionados. Pero otro conductor se quedó dormido al volante. Chocó contra su auto de frente. El novio murió instantáneamente. Elena sobrevivió al impacto inicial, pero quedó atrapada en los restos del auto. Roberto hizo una pausa, sus ojos distantes como si pudiera ver la escena. Tardaron horas en sacarla. Para cuando lo lograron, era demasiado tarde. Murió en el camino al hospital. Pero lo extraño fue lo que dijeron los paramédicos, que Elena seguía hablando, incluso cuando estaba claramente muriendo. Seguía diciendo que tenía que llegar a Hermosillo, que tenía que llegar a su boda, que no podía hacer esperar a su novio. «Pero su novio ya había muerto», susurró Juan. «Exacto», confirmó Roberto. «Ella no lo sabía. O tal vez sí, pero no podía aceptarlo. Como sea, desde esa noche, conductores han reportado ver a una mujer en vestido blanco en esa carretera, siempre cerca del lugar donde ocurrió el accidente, siempre pidiendo que la lleven a Hermosillo». «¿Y qué pasa con los que se detienen?», preguntó Juan, aunque ya sabía parte de la respuesta. «La mayoría reporta lo mismo que tú, imagino. Ella sube, permanece en silencio y luego desaparece. Algunos dicen que ven su verdadero rostro en el espejo, cubierto de tierra y sangre. Otros dicen que huelen flores de funeral, pero todos coinciden en una cosa: nunca llega a Hermosillo. Siempre desaparece antes». Juan procesó esta información en silencio. Tenía sentido, en una forma retorcida y sobrenatural. Elena todavía estaba tratando de llegar a su boda, incluso después de todos estos años. Atrapada en un bucle eterno, buscando un destino que nunca alcanzaría. «¿Alguien ha intentado ayudarla?», preguntó finalmente. «¿Llevarla al lugar donde iba a casarse?». Roberto asintió sombríamente. «Lo han intentado. Hace unos 5 años, un conductor joven tuvo la misma idea. Cuando Elena apareció, le prometió llevarla directamente a la iglesia donde se suponía que debía casarse. Pero mientras conducía, ella comenzó a cambiar. Su cuerpo empezó a descomponerse ante sus ojos. La tierra y la sangre aumentaban. El conductor entró en pánico y estrelló su tráiler. Sobrevivió, pero quedó en el hospital durante meses. Dijo que ella estaba gritando, que era demasiado tarde, que ya estaba muerta». Juan sintió náuseas. Empujó su plato de chilaquiles. Ya no tenía hambre. «¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué la policía no?» «¿Qué van a hacer?», interrumpió Roberto.
¿Arrestar a un fantasma? La mayoría de la gente no cree estas historias. ¿Y los que creen? Bueno, sabemos que es mejor simplemente no detenerse. Si ves a una mujer en vestido blanco en esa carretera, especialmente cerca del kilómetro 142, simplemente sigue conduciendo. Juan asintió lentamente. Eso era lo que debería haber hecho. Pero ahora ya era demasiado tarde. Ya la había visto. Ya había sentido su presencia. Ya sabía la verdad. Los siguientes días fueron difíciles para Juan. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro cubierto de tierra, esos ojos vacíos mirándolo desde el espejo. El olor a flores de funeral parecía seguirlo a todas partes. Incluso después de limpiar exhaustivamente su tráiler, después de quemar incienso y rociar ambientador, el olor permanecía. Su esposa notó el cambio en él. Juan estaba distante, nervioso, saltaba ante el menor ruido. No quería hablar sobre lo que había visto, pero las pesadillas lo atormentaban cada noche. Soñaba que conducía por esa carretera oscura y Elena estaba sentada detrás de él, acercándose cada vez más, su rostro descomponiéndose, sus manos extendidas hacia él. Una semana después del incidente, Juan recibió una llamada de su jefe. Había una nueva ruta que necesitaba cubrir, Monterrey a Hermosillo, la misma ruta, la misma carretera. No puedo, dijo Juan inmediatamente. Dame cualquier otra ruta, cualquiera. Su jefe estaba confundido, luego molesto. Era una ruta simple, una que Juan había hecho cientos de veces. ¿Por qué el repentino rechazo? Pero Juan fue firme. No volvería a conducir por la carretera 15 de noche, nunca más. Eventualmente llegaron a un compromiso. Juan podría seguir tomando esa ruta, pero solo durante el día, nunca después del anochecer. Su jefe pensó que estaba siendo ridículo, pero accedió. Pasaron los meses. Juan continuó su trabajo, evitando cuidadosamente cualquier viaje nocturno por esa carretera. Pero las pesadillas no cesaban. Elena lo visitaba casi todas las noches, su figura en blanco materializándose en sus sueños, siempre pidiendo, siempre buscando. Fue durante uno de sus viajes diurnos, 6 meses después del encuentro inicial, cuando Juan finalmente encontró el lugar exacto del accidente. Había un pequeño memorial al lado de la carretera, casi oculto entre los cactus, flores artificiales descoloridas, una cruz de madera y una foto borrosa de una pareja joven y sonriente. Juan se detuvo y se acercó al memorial. La foto mostraba a Elena y su novio, Miguel, en tiempos más felices. Ella era hermosa, con una sonrisa brillante y ojos llenos de vida. Nada como la aparición que Juan había visto en su tráiler. Debajo de la foto había una inscripción: Elena Soto, 1980-2003. En camino a su felicidad eterna. Descansa en paz. Lo siento, susurró Juan. Siento no poder ayudarte. El viento del desierto sopló, arrastrando arena y el aroma débil de flores. Juan se quedó allí por varios minutos mirando la foto, pensando en la tragedia de una vida cortada tan abruptamente, de un amor que nunca tuvo la oportunidad de realizarse. Eventualmente, regresó a su tráiler y continuó su viaje. Pero algo había cambiado. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes después de esa visita al memorial. No desaparecieron completamente, pero eran menos intensas. Juan nunca volvió a ver a Elena, pero a veces, cuando conducía por esa sección de la carretera durante el día, sentía una presencia, no amenazante, no aterradora, solo triste, una tristeza profunda y persistente que parecía emanar del desierto mismo. Y cada vez que pasaba por el memorial, Juan dejaba flores frescas. Se convirtió en su ritual. No sabía si ayudaba, no sabía si Elena podía percibirlo de alguna manera, pero se sentía
como lo correcto. Años después, Juan le contó finalmente la historia completa a su hijo, que estaba considerando seguir los pasos de su padre y convertirse en conductor de tráiler. Si alguna vez ves a alguien pidiendo aventón en una carretera desierta en medio de la noche, le dijo Juan, especialmente si es una mujer en vestido blanco en la carretera 15, no te detengas, no por ser cruel, sino porque algunas almas están atrapadas en un lugar donde no podemos alcanzarlas. Y no importa cuánto quieras ayudar, no puedes cambiar lo que ya ha pasado. Su hijo lo miró con ojos serios. ¿Crees en fantasmas, papá? Juan pensó por un momento antes de responder. Creo que algunas personas dejan una impresión tan fuerte en este mundo que parte de ellas permanece, incluso después de que se han ido. Y creo que el amor no muere fácilmente. Elena todavía está buscando a su novio, todavía tratando de llegar a su boda. Después de más de 20 años, todavía no ha encontrado paz. Eso es triste, dijo su hijo en voz baja. Sí, acordó Juan. Lo es. Y es por eso que dejamos flores en su memorial. Es lo único que podemos hacer por ella ahora. La leyenda de la mujer de blanco en Sonora continúa. Hasta el día de hoy, conductores reportan verla en esa carretera solitaria, siempre en la misma ubicación, siempre con el mismo vestido, siempre buscando llegar a Hermosillo. Algunos conductores nuevos, que no conocen la historia, todavía se detienen a veces, y siempre reportan la misma experiencia: el silencio inquietante, el rostro cubierto de tierra en el espejo, la desaparición repentina y el olor persistente a tierra y flores de funeral. El memorial al lado de la carretera sigue allí, aunque ahora está mejor mantenido. Conductores locales, especialmente aquellos que han tenido su propio encuentro con Elena, se aseguran de que siempre haya flores frescas. Es su forma de honrar su memoria, de reconocer su tragedia. Y en noches claras con luna llena, cuando las condiciones son exactamente las correctas, se dice que puedes ver dos figuras en lugar de una mujer en vestido blanco y un hombre en traje, parados juntos al lado de la carretera. Algunos creen que en esas noches especiales, Elena finalmente encuentra a Miguel, aunque sea por un breve momento, antes de que ambos se desvanezcan con la luz del amanecer. Juan nunca ha visto esa segunda aparición. Parte de él espera hacerlo algún día, espera ver a Elena finalmente reunida con su amor perdido. Sería un final feliz para una historia tan trágica, pero hasta entonces, la mujer de blanco continúa su vigilia eterna en el desierto de Sonora, buscando un destino que nunca alcanzará, persiguiendo un sueño que murió hace más de 2 décadas en el asfalto caliente de la carretera 15. Si alguna vez conduces por esa carretera de noche y ves a una mujer en vestido blanco pidiendo un aventón, ahora sabes su historia, sabes su dolor, su pérdida, su búsqueda interminable. Y tal vez, como Juan, dejarás flores en su memorial, porque en el fondo todos queremos creer que incluso las almas perdidas pueden encontrar algo de consuelo, algo de paz, en los pequeños actos de bondad de los vivos.